aquí con la Moz, artista y activista no binaria, y queremos hablar principalmente del tema del feminismo. En España, el feminismo, la llamada teoría queer y la importancia de los derechos de las personas en el espectro trans. Y bueno, la primera pregunta es si te puedes por favor presentar un poquito. Vale, pues bueno, mi nombre es Lamuz y llevo la página de Instagram de Model of Queer, que es una página que nace un poco de la necesidad de comunicar ciertas cosas que he vivido, que ha vivido mi entorno, y como normalizarlas o hacerlas accesibles. También un poco de generar contenido para personas que a lo mejor en otras páginas a lo mejor se sienten excluidas o no están tenidas en cuenta. Yo soy muy fan de esa página y creo que representa mucho lo que es el feminismo interseccional, que digamos que se da cuenta de que están en juego distintas opresiones que no son solo, digamos, las que presenta el feminismo hegemónico, y quiere alejarse, entre otras cosas, del binarismo de género. Entonces, bueno, tú creo que eres una persona muy adecuada para contarnos tu punto de vista sobre por qué es tan importante y tan urgente que nos alejemos de ese binarismo, y también el hecho de que en realidad cualquier persona que se aleje de la masculinidad normativa, sea mujer, sea no binaria, sea mujer u hombre trans también, toda persona que se aleje de esa normatividad pues está oprimida en el patriarcado. No es solo la idea esta de la mujer hegemónica. Y entonces, bueno, eso, que si nos puedes contar cómo vives tú esa realidad y también si tienes algún referente, por ejemplo Judith Butler o gente referente, digamos. Pues bueno, primero el tema del binarismo es, bueno, más que es importante alejarse del binarismo es tenerlo en cuenta, pero dentro de un espectro. O sea, no hay que eliminar, porque hay mucha gente que dice que estamos intentando eliminar la mujer, no. O sea, hay mujeres, o sea, existen mujeres, existen hombres, pero también existe un espectro en medio. Entonces, no es tanto la idea de como aparcar bueno, sí, en realidad es aparcar el binarismo, o sea, es simplemente tener la idea de que están esas dos identidades, pero también entre medio hay más, o sea, ya no es binarista, es pluri. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque es, al menos como lo entiendo yo, es la forma en la que la gente podría crecer o desarrollarse libremente. O sea, al final podrás estar más en un lado del espectro, más en el otro. Normalmente lo representamos como algo lineal, pero yo siempre lo he visto como algo más circular. O sea, al final no es un extremo u otro, sino algo que está perdido en medio de algo que es más circular, ¿no? Y además, como trabajo con colores y todo esto, pues siempre me tomo de referencia a los círculos cromáticos y todo esto, que es como más, pues al final como es la gente, de un modo u otro. A nivel de referentes, los referentes que he tenido yo siempre toda la vida, ahora en los últimos años he conocido más rollo autores y todo esto, pero los referentes que he tenido yo siempre han sido más gente que he conocido a lo largo de mi vida. Yo qué sé, hubo una temporada que salía por Barcelona y en el Raval conocí a un montonazo de mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual, y allí tuve como mi primer contacto con lo que es una realidad trans, algo que nunca me habían enseñado y que lo tuve que conocer en el Raval, en una zona peligrosa, que se llama, pero bueno, yo ahí estaba como súper a gusto y conocí a gente súper distinta y ahí fueron como mis primeros referentes reales, o sea, de decir, hostia, pues hay más allá de lo que nos han enseñado. A ese nivel ha sido siempre así, de ir conociendo gente, de conocer, porque al final, si tú te centras en la teoría está muy bien, pero la teoría es teoría. Al final también lo remarco con lo de la teoría queer, es una teoría, o sea, al final es debatible completamente, habla de diferentes realidades y dependiendo de quién la redacte te gustará más, te gustará menos, habrá cosas que estés de acuerdo, cosas que no, cosas que compartas o cosas que no compartas directamente, o cosas que hayas vivido y cosas que no consideres que estén. Al final son teorías y las redacta alguien desde su punto de vista o desde su vivencia. Y entonces no considero que nunca he sido muy amigo de la teoría, en plan, siempre he sido más de, está bien la teoría para como tener una visión
global, pero luego lo importante es que tú en tu vida tengas ese acceso a conocer a gente distinta y que te hable realmente de esa teoría luego cuando la estás viviendo, tiene algún sentido. O sea, realmente yo puedo leer toda la teoría queer que quiera, pero muchas veces no me veo identificada en ninguna de las cosas que se están hablando, a pesar de que las entiendo y las comparto, pero es como, vale, pero a mí a nivel vital o a nivel de día a día no me sirve de nada. Porque al final es eso, es una teoría, ya está. Al final la teoría y la práctica distan mucho. ¿Y qué era lo otro? Lo otro, bueno, eso, que cómo lo vivías tú y por qué es tan importante, efectivamente, lo que decías, que separarse del binarismo no quiere decir eliminar que haya hombre y mujer para nada, sino que reconocer que no solo hay hombre y mujer, los dos extremos, sino que en medio hay muchísimo más. Y eso, porque es tan importante que el feminismo reconozca ese espacio en vez de negarlo. Exacto, sí. Como se está haciendo en España. Porque, bueno, yo creo que es como un sector. Al final, las realidades trans lo que plantean es un sistema que no funciona. O sea, realmente la existencia de personas trans pone contra la pared muchas cosas, que son muy sistemáticas y en las que se sostienen muchas cosas, y incluir a las personas trans es realmente cuestionar toda esa base. Y eso jode más, con perdón de la palabra. O sea, al final es como, tienes que eliminar todo esto para que ahora podamos construir esto que siempre ha existido y que ha estado aparte y que nunca se ha tenido en cuenta. Porque no se puede construir encima de esta base que no tiene en cuenta estas realidades. Entonces, lo que decíamos, negar la existencia de hombres y mujeres es también negar la existencia de mujeres trans y hombres trans. O sea, precisamente de personas que quieren transicionar al otro extremo del espectro este que hablábamos. Sería negar también esas realidades o esas identidades. Al final, socialmente, a lo mejor sí que lo podríamos delimitar como una tira, pero dentro de esa tira siempre, socialmente, al final el género es algo, tú lo sientes, tú tienes una identidad y luego tú, dentro de la sociedad, lo que quieres es que esa gente te reconozca con tu identidad. Entonces, la gente con la que convives, entonces es cuando entras como un poco en la rueda del sistema, en el que yo quiero que me reconozcan como mujer, entonces voy a hacer todo lo que la sociedad entiende que es una mujer. Y por lo tanto me tiro más a un lado o a otro, o al revés, yo me siento como un hombre, voy a hacer que toda la sociedad me lea como un hombre y me comporto más como un hombre, adquiero actitudes de hombre, adquiero vestimenta de hombre, ¿sabes? Entonces, es un poco destruir eso, que sí que estaría un poco de acuerdo en que se destruyera esa presión social, a desvincular lo que es la expresión de género de lo que es el género. El género es una identidad, la expresión de género tú la expresas como te da la gana y no tiene que ver con el género al que tú perteneces. Puedes ser un hombre, pintarte las uñas y no dejas de ser hombre. Claro. Quería preguntar también con respecto a esto, la transfobia que está habiendo en España últimamente y demás, y el hecho que es un gran problema en realidad que mucha gente lo vea como un debate cuando no se debería en realidad debatir sobre la existencia de un colectivo de personas. Entonces, bueno, si nos podrías dar tu opinión sobre por qué no es un debate y cómo va esto unido a eso, a ese reconocimiento mucho más amplio de la idea de género. Y bueno, ¿cómo ves la situación aquí ahora mismo en realidad? El debate es que es algo súper básico, o sea, al final no puedes debatirle a alguien lo que es, o sea, al final, si alguien se identifica y se define como tal, tú no puedes ir a decir, voy a decidir yo lo que eres o lo que no eres, o me voy a atar a la biología para decir lo que eres. Porque al final, de la forma que están tratando actualmente la biología, que sí, obviamente la biología tiene unos parámetros que son palpables a veces, porque la biología también es muy binarista y la ciencia también se puede cuestionar, porque al final la ciencia ha sido construida también en base a unos patrones. La ciencia te habla de que los cromosomas, que siempre me lío, XX es un lado, XY es otro, el pene para un lado, la vulva para el otro y todo agrupadito, pero luego cuando tenemos mezclas no sabemos definir. Entonces es algo como muy troglodita, porque si nos vamos a fijar a los genitales, pues eso lo hacían los trogloditas, quizá levantaban el taparrabos
no nos estamos ciñendo por eso, precisamente el feminismo, cualquier feminismo no habla de eso, o sea, es como, al final o sea, el argumentario este TERF lo que está planteando es como clasificarnos un poco a los animales, desvinculando la idea de que el ser humano desarrolla una identidad y tiene otras cualidades que no los animales. O sea, es algo que de hecho es una de las cosas que nos diferencian del resto de animales. Que desarrollamos, que podemos vivir en sociedad y que desarrollamos esas identidades con las cuales nos expresamos y tenemos esa capacidad de expresarnos, sea artísticamente, sea como sea. O sea, al final, el hecho de que nos vistamos de una forma o de otra, estamos expresando, ya sea inseguridades que tenemos o estamos intentando demostrar algo al resto para sentirnos más fuertes. Yo que sé, el hecho de, yo me pongo encima de las plataformas y a mí me da un montonazo de fuerza a la hora de, yo que sé, pues estar en un grupo de personas que a lo mejor estaría mucho más insegura. O al final es una forma de relacionarte con el entorno que no lo hacen los delfines o los cerdos. Y entonces, el reducirme a, tienes estos genitales, perteneces a este grupo, no te salgas de aquí, no sé, me parece como, pues eso, me parece de los picapiedra un poco. Y luego hay como, creo que hay un auge de eso, porque hay como, al final los movimientos cuando como se ponen de moda o la gente empieza a apropiarse de un discurso, incluso se apropia de un discurso sin tener la gente o sea, se aprende el discurso sin más, entonces está condenada a repetirlo sin más, que esto pasa pasa en todos los colectivos y en todos los círculos. Cuando tú repites un discurso porque lo has escuchado y es el progre, porque lo han puesto ahí con la etiqueta progre, puedes caer en el agujero de estar defendiendo algo que no se sostiene o que se contradice a sí mismo. Entonces el hecho de que hayan feministas que niegan la existencia de mujeres trans o que dicen que las mujeres trans, por ejemplo, no sufren opresión, me demuestran simplemente que no han hablado ni han tenido nunca contacto con nada. O sea, nunca han hablado con una mujer trans, nunca han pasado por esta calle por la que he venido yo ahora y se han encontrado con que hay un alto tanto por ciento de mujeres trans que se ven abocadas al trabajo sexual, no por decisión propia, sino porque el sistema no les ofrece otra oportunidad o porque es la única salida que encuentran en ese momento. Entonces, y que se dediquen al trabajo sexual no es casualidad, o sea, al final la mujer está sexualizada y está objetualizada, y la mujer trans tiende a una objetualización feroz, porque además, para ser reconocida por la sociedad como mujer, se debe a parecer una mujer, y lo que pide la sociedad que sea una mujer es lo que ya sabemos todo el mundo, es un objeto de uso del hombre. Y entonces, que vengan a negar eso es jodido, cuanto menos, porque es como, chica, o sea, estás luchando por algo que sí, que lo comparto completamente, pero no me puedes quitar a esta gente de aquí, porque esta gente está en lo mismo. Y no me pueden, he oído varias veces ya el argumento de que, claro, es que luego hay hombres que se hacen pasar por mujeres. ¿Cómo? O sea, no sé si es que tienen algún tipo de estadísticas o algo, pero ¿cuántas son las estadísticas? Porque es que me suena al mismo argumento de que cuando se hizo la ley de violencia de género, la gente que venía a decir, ah, pues claro, van a empezar a poner denuncias falsas. Pues quizá alguna habrá, pero vale, o sea, creo que vale la cosa del rollo. Quién se salva y quién se jode, ¿sabes? O sea, claro. Que habrán 2, 3, no lo sé, es que no sé cuál es la proporción, pero da igual, estoy seguro que la proporción es mucho mayor en el lado que beneficia a un colectivo que está jodido. Entonces, no lo entiendo muy bien, o sea, realmente no sé a dónde va ni cómo, pero bueno, o sea, al final es enfrentarse otra vez a cosas que ya esto, pero yo creo que no, bueno, o soy optimista o no lo sé, pero no creo que vaya a tener como mucha fuerza eso. O sea, la tiene porque al final, joder, hay gente con mucha visibilidad y mucha tal que está diciendo cosas muy gordas, pero luego al final la realidad es otra. O sea, la realidad va a vencer siempre. En realidad no... Claro. O sea, no van a desaparecer las mujeres trans, ni van a desaparecer los hombres trans, ni van a desaparecer las realidades trans en general. Entonces eso va a estar siempre ahí, y por mucho que haya un discurso que niegue estas cosas, yo qué sé, pues lo del PSOE, este argumentario que sacaron, sí, que no tiene mucho sentido, pero se puede explicar, porque al final es eso, prometían una ley trans, pero ahora se han dado cuenta que esa ley trans compromete muchas leyes
que obviamente pues ahora no tiene sentido si me vas a incluir una ley trans. Porque si tu argumento es que si hay una ley trans, la ley de violencia de género no funciona, es que tu ley de violencia de género está mal hecha. Entonces solventa esto. Si tú vas a hacer una ley trans y tu gran pudor o problema o miedo es que no te van a funcionar las estadísticas, porque claro, ahora cómo vamos a clasificar a la gente, pues replantea eso. O sea, si es que yo no digo que vaya a ser fácil, lo que digo es que hay que replantear muchas cosas que están de base mal. Claro. Ya está. Entonces, bueno, creo que eso es todo. O sea, yo creo que el problema es ese. Al final, muchos son discursos aprendidos, que no, o sea, no son discursos procesados, y lo otro es, pues eso, que plantean, o sea, que son debates o teorías que plantean mucho la base de todo. Claro, que es un poco lo que decías de que al final una teoría es una teoría y que hay que ir a la realidad y a cómo esa teoría está captando una realidad y si es verídico y cómo se vive eso realmente. Y bueno, creo que eso está conectado también a estar en contacto con distintas realidades que no son una realidad tan privilegiada como la que tiene mucha gente, que bueno, esto me lleva a otra pregunta que te quería hacer, que es la gente que usa, digamos, un poco eso que llamamos el orgullo, bueno, más bien el rainbow capitalism, capitalismo de arcoíris. Y bueno, eso que al fin y al cabo juega con las identidades por su propio beneficio, sin realmente, efectivamente, repitiendo cosas y manipulándolas a su vez para que les convenga a ellos, para poder, digamos, jugar a dos bandas cuando en realidad precisamente lo que nuestra perspectiva del feminismo interseccional pide es cambios mucho más radicales, mucho más profundos, más sistémicos y que, vamos, que esta gente que coge y manipula movimientos como el feminismo, lo que hacen al final es postureo. Sí, Entonces, nada, te quería preguntar, tú como figura, digamos, referente, ¿cómo ves esto que han hecho grupos como Vienen a Ser Ciudadanos, como muchas mujeres que a lo mejor se creen feministas, que son de clase media o de clase más bien alta, se creen feministas y en realidad lo que están haciendo es postureo sin más? ¿Cómo ves tú esta situación? Al final, para mí hay como una doble vertiente. Hay una vertiente que no me gusta en ningún caso, pero esto, no todo es blanco o negro, entonces el hecho de que un grupo político, sea cual sea, se apropie de, bueno, no, sea cual sea, no, hay unos que dan más rabia que otros, pero sea cual sea, al final un grupo político que se apropia de un discurso lo está utilizando para empoderarse él, o ganar poder, o lo que sea. Entonces, eso es como la parte mala. La parte buena es que al ser un grupo político que está incluido en el sistema político y está institucionalizado, da cierta visibilidad. Ahora, por ejemplo, el orgullo está muy enfocado pues, a hombres gays, a hombres cis gays. Entonces, es muy fácil oír la bandera gay, el orgullo gay, el tal, por parte de gente que está al poder o está como promocionando este movimiento, que no es para nada el orgullo gay y no es para nada la bandera gay. Es la bandera LGTB y el orgullo LGTB, e incluye muchas más realidades que no los hombres blancos musculados. Entonces, es una forma de coger algo y utilizarlo para que tu sistema siga teniendo vueltas y además te dé una publicidad de qué progreso hay. Ahí tenemos un problema, porque pierde el sentido el movimiento. Entonces este año, por ejemplo, que lo estuve repitiendo varias veces, que se canceló lo que era la cabalgata, que era precisamente eso, son marcas desfilando con la banderita puesta, eso se canceló, pero ¿y qué? O sea, quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que Amazon no va a ganar tanto hoy por parte de la comunidad? O, pues vale, pues qué pena que se hayan perdido la publicidad este año. Pero lo que es el orgullo no se puede cancelar. O sea, el hecho de que digan que se cancele es precisamente pone un poco en visto que la percepción que hay del orgullo es que es una fiesta y que está muy bien que haya una fiesta, que no estoy negando eso, pero que es una fiesta y que es para ir a beber y para estar en la calle. No, el orgullo es para dar visibilidad a ciertos temas que no se tienen en cuenta el resto del año y que aún siguen siendo tabú o invisibilizados por lo que sea. Entonces, todo esto de capitalizar, pues como con cualquier cosa, capitalizar el feminismo, capitalizar el orgullo, capitalizar lo que sea,
pues tiene una doble vertiente, porque si la sabes usar, pues bien, pero no hay que perder de vista a dónde se va. O sea, al final, que haya un orgullo aquí en Madrid y que sea súper grande, que venga gente de todo el mundo, tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala en el momento en que tú te olvidas qué es lo que estás haciendo en el orgullo, que no es beber y estar de fiesta, que está muy bien, pero hay un extra detrás que es muy importante, que es realmente lo importante. Luego, pues de esto es la fiesta y qué guay que podemos estar de fiesta reivindicando esto, pero hay gente que no puede estar, bueno, hay gente que está en la cárcel por esto, ¿sabes? Claro. Entonces, no hay que olvidar esa parte. Exacto, que es una lucha y al fin y al cabo es una Sí. protesta. También, unido a esta idea de interseccionalidad, una cosa que haces en Mother of Queer es también reivindicar el hecho de que, a ver, por ser personas blancas, aunque estemos en el colectivo queer, pues tenemos privilegios. Y bueno, te quería preguntar cómo los ves tú y un poquito, pues eso, digamos, decir claramente que sí, que tenemos privilegios que las personas racializadas no tienen. Creo que, bueno, para mí es como algo muy obvio, pero también por lo que te digo, porque joder, he convivido con gente, entonces lo acabas viendo. Obviamente nunca voy a vivir lo que es el racismo, porque no soy racializada, entonces, pero lo puedes ver, o sea, no hace falta mucho esfuerzo. Aquí la gente, por ejemplo, cuando salió Trump y dijo lo del muro y todo esto, la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿cómo está este tío, tal, no sé qué? Pero no es, o sea, España es pionera en muritos. Nosotros tenemos una valla doble con cuchillas separándonos de África para que no... Entonces es como que lo que pasa aquí en España también es que está como muy normalizado, en plan, no hay racismo porque tengo un amigo negro, o no hay racismo, sí hay racismo, y lo hay mucho, y además el problema precisamente es que está como muy camuflado. Está que en España es muy normalizado el tema del racismo, o sea, normalizado, y al normalizarse está muy invisibilizado. Entonces es como, siempre hay como la cultura de que la persona migrante tiene que estar súper agradecida, siempre tienes que portarte súper bien, más que cualquiera que viva aquí ya de nacimiento, porque claro, tú has sido acogido, entonces no puedes hacer nada malo, y si haces cualquier cosa ya está la frase de vete a tu país. Pero está como, pues eso, está como normalizado, se ve como algo normal, y si lo comentas con cualquier persona que no se haya planteado como 2 o 3 veces eso, pues te dice, pues claro, pues si van a venir aquí a liarla y no sé qué, no, pues si la lías tú, cojo y te mando a Marte y ya está, y los vamos acumulando allí. En plan, es que no tiene sentido, porque al final, si tú acoges a alguien, lo acoges con todas. Y si hace alguna ilegalidad, pues se le juzgará por esa ilegalidad independientemente, pero no es cierto, o sea, la policía te para más si eres racializado. Y eso Claro. es así, o sea, ahora en el confinamiento, o sea, en el posconfinamiento, que salía a dar paseos con un compañero mío, cuando salía con él, nos paraba la policía. A mí nunca me había parado, era como, ¿y por qué me estás parando ahora? Entonces hay un radar, y en los aeropuertos, en todas partes, o sea, al final es un sistema que promueve eso. Y en España existe, lo que pasa que con la excusa de que aquí somos dicharacheros y tal, pues es como que pues está como muy escondido y no se reconoce y no se habla como se tiene que hablar. Y hay muchas personas racializadas hablando de esto, yo que sé, Galaxia Perla, Megan Mercury, hay un montonazo de gente en Instagram. De Sirevela, estas son mucho más conocidas. Yo hablo de gente ya más pequeñita que está constantemente reivindicando su espacio y están ahí, y es como que se les trata alguna vez de, en plan de, madre mía, de no tiene sentido lo que dicen, o no, tío, escucha y analiza, y cuando tengas los suficientes datos, pues ya a lo mejor puedes tú plantear tal, pero de entrada la gente entra muy, sobre todo con ese tema, como reticente a no hay racismo, y voy con esa idea primera y ya no voy a escuchar a nadie que me diga lo contrario. A no ser que me lo pongan con pruebas, pero es que luego lo pones con pruebas. O sea, si la valla que tenemos en Melilla no es racismo, pues ya me explicarán qué es. O lo que pasa en el Mediterráneo constantemente, no solo en verano cuando tienen que rellenar noticias, pues entonces ¿qué es? Ya no es España, es Europa. Claro, y que no es cuestión de caridad, es cuestión de justicia, como dicen
activistas y que nosotras dentro del colectivo LGTBI pues no podemos ignorar otras opresiones, exactamente lo mismo que dentro del feminismo, o sea, va todo unido, no puedes elegir uno porque te conviene y te parece guay el postureo que te puede dar y después ignorar otras opresiones que están totalmente entrelazadas entre sí. Ahora un poquito más ya personal, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces? ¿Y qué significa para ti realizar un trabajo creativo que a la vez es, digamos, activismo y trabaja pues para la justicia social, para la justicia de eso, feminista y LGTBI? Pues que tiene más sentido para mí, al menos. Yo cuando estudié diseño gráfico, estuve prácticamente toda la carrera en crisis, porque era como todo enfocado muy a publicidad, a algo, vender, coger y hacer grande, ganar dinero y no sé qué. Entonces no le encontraba como mucho sentido a la forma que tenía yo de crear o de hacer o de fijarme en el mundo al final. Y entendía como que las cosas tenían que ayudar, no tenían que generarle más necesidades, sino en plan empezar a solventar un poco los problemas que ya hay, o al menos darles visibilidad. Y entonces cuando acabé la carrera, el proyecto final que hice fue es diseño aplicado a integración social, y de ahí hice un posgrado de fotoperiodismo, que fue como lo que encontré, así como tampoco encontraba trabajo, pues me puse a hacer el teste y fue ahí donde encontré la forma de darle como un poco de sentido a lo que yo sabía hacer, que era fotografía, ilustración, comunicación en general, pero enfocada a contar unas realidades que a lo mejor de otra forma no se pueden ver, o que ayudas a que tengan un poco más de visibilidad o tal, o la mía propia. Al final me di cuenta de que realmente yo he vivido con mucha comodidad toda la vida, pero porque no he tenido, pues por ejemplo, la tontería de los pronombres. Yo no tengo preferencia por ningún pronombre, pero eso ya me da un privilegio a la hora de estar en cualquier entorno, y se dirijan a mí como se dirijan a mí, voy a estar bien. No voy a tener ningún tipo de disforia, ni me voy a sentir mal, ni voy a sentir un compromiso con que tengo que adaptarme a esto para que la gente se pueda dirigir a mí así. Entonces yo ahí parto pues eso, de un privilegio al final que me facilita muchas cosas. Y no sé a dónde iba yo. Y entonces a partir de esto, de hecho, cuando llegué aquí a Madrid, que los trabajos que encontraba pues eran los que eran, en plan, pues en agencias, en tal, al final mi tiempo libre pues lo enfoqué a empezar a hacer esto, con ilustración y esto, pues contar movidas que yo tengo en la cabeza o que me pasan o qué. O sea, al final hice la web esta para hablar, también un poco para desahogarme yo, pero también para dar visibilidad a temas. En plan, bueno, de hecho cuando la empecé no tenía ninguna expectativa de que llegara a ser algo que se llegara a ver o lo que fuera. O sea, yo lo empecé a mi rollo y lo intento llevar, aunque a veces es como más difícil porque ya es como que tengo... O sea, pienso a lo mejor en lo que le puede gustar a la gente o tal, ya no lo hago muchas veces en plan de lo que me gusta a mí esto, aunque hay muchas veces que sí que hago el ejercicio de decir, me da igual la gente, voy a publicar algo que yo sí que me vea identificada y ya pues si le gusta a la gente bien, y si no pues también es para mí. Y entonces pues lo empecé un poco así, un poco a la Gornú, en plan, pues eso, con una idea clara, porque al final era, quiero explicar cosas de mi vida y al final las cosas que me han ido pasando en la vida es por cómo soy y por dónde estoy y por todo lo que he vivido, y mi entorno al final también me lo he creado un poco para que sea un entorno seguro donde yo pueda estar tranquilamente con mis amistades y tal. Y entonces vivo también muchas cosas de mis amistades, que me cuenten, que no sé qué, que no sé cuánto, nos contamos movidas que nos pasan. Entonces es como, estás en contacto siempre con temas de estos. Entonces dije, bueno, pues es una forma también de algo que sé hacer, y creo que es como más útil. O sea, que le das como una utilidad a eso que sabes hacer, una utilidad social, que además es como... Bueno. Sí, a mí me encanta y me ha enseñado un montón. Te quería preguntar ya, para que la gente que bueno, que a la que le preocupen estas cosas, o le interese o le apasione, una acción que tú crees que puedan tomar para, digamos, no solo que sea ya, pues eso, la imagen, que no sea solo performative, Sí. sino que sea también una acción concreta y con resultados que puedan
que puedan tomar. No sé si estoy aquí muy happy flower, pero yo creo que algo revolucionario es el afecto. En plan, si tú tienes un entorno y lo cuidas, ya está. O sea, al final creo que tenemos que dejar de pensar tanto. O sea, no debemos olvidarnos que somos una sociedad y somos una comunidad. No LGBT, sino todo el mundo. O sea, hombres cis hetero incluidos. Vivimos todos juntos. Entonces, creo que es revolucionario que nos cuidemos. O sea, el hecho de que, joder, te puede caer mejor o peor tu compañera de trabajo, pero nunca la dejes de lado. O sea, el hecho de que a ti te caiga mal no significa que esa persona, pues tú también le caerás mal a alguien, ¿sabes? O sea, todos vamos a caer mal a alguien. Entonces, creo que el hecho de que haya una empatía hacia el prójimo, creo que eso lo puede cambiar todo. O sea, el hecho de que no vivas en un mundo súper competitivo, súper aquí, tú aquí, ¿sabes? Es como, siempre hay una escala, siempre hay alguien mejor, siempre estamos presionados a tener que esforzarnos para ser lo que la gente espera, para no decepcionar, tienes que tener un trabajo, es una presión constante que la podemos resolver de forma individual. O sea, el hecho de que tú estás con gente y tú cuidas a esa gente, independientemente de que sea. O sea, obviamente vas a cuidar a tus amigos y tal, pero también vives con gente que no son tus amigos a lo mejor, o que no tienen, la gente en la calle. Cuida, yo qué sé, el hecho de ver a alguien, que aquí lo he visto en Madrid, que es como, a veces me espanta eso, porque ves a alguien que se cae y la de gente que pasa por el lado y no reacciona, es como, se ha caído aquí un Homo sapiens, lo levantamos, ¿sabes? O sea, claro. Es como, hemos dejado incluso de tener esa sensación a veces de semejante, tanto que se van a la biología, ¿sabes? De cuidarnos entre semejantes, del hecho de, coño, hay alguien aquí que tiene un problema, intenta ayudarlo, el hecho de gente que pide, a lo mejor tú no puedes ayudarle en ese momento económicamente, pero o sea, que realmente te plantees, ¿puedo hacer algo ahora o no puedo hacer nada? No que entra en el metro y mutis. En plan, no quiero escucharlo, no quiero enfrentarme a esa realidad, hay alguien pidiendo en la calle, miro para otro lado, hay alguien... está ahí, hazle caso, o sea, sí es incómodo, porque al final tú estás en un punto mejor, o sea, tienes un privilegio, tienes un tal, y no te tienes que enfrentar a eso, pero coño, está viviendo ahí, posiblemente en tu calle, o 2 calles más abajo, da igual en tu ciudad, pero está ahí. Y entonces creo que eso es una acción como muy fácil y muy accesible para todo el mundo, en su nivel, porque no todos podemos ayudar a lo mejor de la misma forma, pero creo que es algo que sí que puede cambiar cosas, de centrarnos en algo más social, no algo... los gobiernos, por ejemplo, funcionan muy de forma global, o sea, imagínate, el gobierno de España tiene que legislar o proteger o gobernar hacia una población tan diversa y tan plural que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido porque no vas a poder tener en cuenta todas las realidades que existen. O sea, está bien que haya algo global, creo, no lo sé, no me voy a plantear eso ahora, pero está muy bien que haya algo mucho más abajo. O sea, yo creo que la política no se hace ahí en la institución, la política se hace en la calle. Y tú, caminando por la calle y en el momento en que tú, yo qué sé, la cosa más tonta, que ves que alguien se cae al suelo y tú reaccionas y le ayudas a levantarse y le preguntas ¿estás bien? Ahí yo creo que estás haciendo política y estás dándote cuenta de una realidad. A lo mejor pues esta persona se ha caído y yo le he ayudado y ya está, porque estamos viviendo en comunidad. Y a veces nos olvidamos de eso y solo cuidamos de si es tu abuela, si la recoges, pero si es la abuela de otro, que venga el otro a recogerla. Entonces ahí es donde yo creo que es como más revolucionario el hecho de, pues eso, de cuidarnos entre todos, pero a un nivel más individual, que no es en defensa del individualismo, porque el individualismo también tiene, lo que decíamos, no, o sea, algo radical no tiene, o sea, no funciona. El radical está muy bien para hacer ver una realidad, pero luego lo interesante es que al tirar de ese lado de forma radical, lo que haces es aumentar el círculo y dejar en visto a otras realidades. Pero si cogiéramos esto que está aquí ahora, que no funciona, que son los hombres blancos cis hetero, mentalmente correctos y económicamente independientes, y cogemos este círculo y lo llevamos a otro lado, no tiene ningún sentido, porque estarás, sí, dándole un privilegio a este círculo de aquí, pero estás dejando de lado otra vez a todo el mundo. Es interesante es aumentar el círculo, no dejarlo pequeño, moverlo a otro lado, porque al final un círculo pequeño solo va a tener en cuenta unas pocas realidades. Y creo que la solución a hacer grande el círculo es precisamente a comportarnos de forma individual, o sea, ser conscientes de forma individual, no grupal, sino ser conscientes de que yo tengo ciertos
ciertas personas y lo hago. O estoy pendiente de, o estoy escuchando, aunque en este momento pues no puedo ayudar o no puedo hacer nada, pero por lo menos escucho y sé que existe y soy consciente de. Porque por ejemplo ahora, justo hoy hablando de lo de las mascarillas, que han dicho que, bueno, aquí en toda España, que eran como obligatorias, en Canarias creo que no, pero que ahora son obligatorias aquí, pues como muy, vale, mascarilla obligatoria, pero ¿te has asegurado que toda la población tenga acceso a las mascarillas? Ahora de momento, por lo que yo sé, Madrid cede mascarillas a cambio de tu tarjeta sanitaria. Si no tienes tarjeta sanitaria no tienes mascarilla, pero es obligatoria para salir a la calle. Entonces es como, me estás dando una solución que me parece muy bien porque pues la mascarilla nos va a poner una solución A, pero no estás teniendo en cuenta a todo el mundo. Claro. Y es lo que decíamos, vale, esta solución está muy bien, pero aquí tienes otro problema debajo, soluciona este problema. Deja que todo el mundo acceda a una mascarilla, tenga o no tenga, yo que sé, DNI, tarjeta sanitaria o lo que sea. Entonces, esto es lo que, pues por ejemplo, habían grupos que se organizaban para coger mascarillas de gente que no las ha ido a coger, porque yo no tengo necesidad de ir a la farmacia a coger una, por ejemplo, porque yo me la puedo comprar, entonces cojo la mascarilla y la cedo a un grupo de gente que no tiene acceso a esa mascarilla gratuita. Entonces, esas son las acciones que no va a hacer el gobierno y que sí que va a hacer la gente que vive en la calle, o sea, no que vive en la calle literalmente, sino que hace vida no de políticos, sino vida de ciudadano. Entonces, bueno, claro. eso es. Claro, que al final es darte cuenta de que la neutralidad pues un poco no existe y tienes que en tu día a día, con constancia, posicionarte y nada, que al final es como una elección entre competición o colaboración y que la colaboración al final pues es lo que nos va a incluir a todo el mundo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y por favor todos a mirar Mother of Queer en Instagram que les va a enseñar un montón. Muchas gracias.